Hola, hola, ¿cómo estamos? Bienvenidos a la estantería de Feribert, el canal donde unos señores os hablan de las joyitas lúdicas que tienen en su estantería. el canal donde durante los apagones aprovechamos para saltar trenes. Muy bien, Alberto, ¿quién nos traes hoy? Pues vamos a saltar trenes con una de nuestras joyitas para toda la familia, llamada... ¿Renfe? Casi. Colt Express. Ha sido genuino ahora. No, eso no, yo qué sé. Vale, perfecto. Vamos a hacerlo otra vez, ¿no? ¿Otra vez quieres? Sí. No, la magia está en la edición siempre, Alberto. No sabes de verdad. Sí, es una edición sencilla, no una edición que me quiera cortar la pena. Vale, venga. 3, 2, 1. Muy bien, Alberto. ¿Qué nos has traído hoy? Hemos traído una joyita sacada desde el salvaje oeste llamada Colt Express. ¡Wow! Colt Express. Oh, querido amigo, cuéntame un poco más sobre este juego. Bueno, Colt Express es un juego de programación de acciones. Ahora intentaremos explicar qué significa eso. Diseñado por Christophe Rembold. Es un juego francés, nos guste o no. Es un juego francés. Christophe Rembold solo se le conoce, a ver, tenéis más cositas, pero vamos, solo se conoce por este juego, por lo tanto tampoco vamos a hablar mucho más del autor. Colt Express es un juego competitivo de 2 a 6 jugadores en el que cada jugador representará a un asaltante de un tren en marcha y bueno, pues la idea es que hay que conseguir el máximo tiempo posible antes de que acabe la partida. Vamos a sacarlo ahora para que veamos los componentes porque posiblemente el punto más fuerte de este juego, aparte de que es un poco disparate, se generan muchos conflictos y tal, tiene un trenecito en 3D con unos meeples muy chulos. Entonces bueno, vamos a sacarlo en mesa, que se vea lo más chulo posible y ya pues hablamos de qué consiste el juego, las fases, etcétera. Venga, vamos a montarlo. ¡Tarán! Bueno, pues aquí tenemos el trenecito, bastante chulo. Tenemos su locomotora, unos vagones. Digamos que la cantidad de vagones que se ponen depende de la cantidad de jugadores. Cuanto más jugadores se ponen más vagones. ¿Un vagón por jugador o...? Sí. Bueno, siempre la locomotora y luego un vagón por cada participante. Vale. Es un juego que quizás es más fácil de entender jugándolo que explicándolo. Entonces, bueno, vamos a hacer lo posible por explicarlo y si no, pues probadlo. Vale, ¿qué tenemos sobre la mesa? Primero el tren, ¿vale? Luego un meeple de vaquero por cada jugador. ¿Un qué? Un meeple. ¿Un meeple? Meeple. O sea, meeple son las piecitas estas de madera que representan personitas. People. People. ¿Y por qué no se llaman Wooden People? Sí. Es buena pregunta. A lo mejor me voy a tirar un triple, porque lo sabía, pero lo estoy haciendo solo de memoria. Creo que Meeple es el acrónimo de My People. O My People, no lo sé. Vale. Bueno, viene de algo, viene de algo de eso. O sea, viene de people y viene de madera y viene de gentecilla. ¿Vale? Vale, perfecto. Meeple. Meeple. Vale. Vale, los Meeple de vaqueros, el trenecito, fichas de diamantitos, sacas de dinero o maderín, ya explicaremos lo de maderín, y un meeple de vaquero amarillo que representa al sheriff, que está en la locomotora. Vale. Más cositas. Un panelillo con el personaje que estemos jugando. En este panelillo te indica si tiene una habilidad especial. Por poner el personaje más sencillo, este personaje, en vez de tener 6 cartas en su mano al principio del juego, al principio de cada ronda, va a tener 7. 2 mazos de cartas. Uno son cartas de bala y otro mazo de cartas que es las cartas de acciones, que ahora explicaremos en qué consiste tanto las cartas de acción como las cartas de bala. Tenemos aparte atrezo. Hemos puesto uno de representativo, pero bueno, hay atrezo, hay cactus, hay montañitas, etcétera. Y tenemos cartas de fase, cartas de recorrido, ¿vale? Se va a jugar
se va a jugar durante varias fases, que es el recorrido que hace el tren, desde que lo coges en marcha hasta que llega a la estación. Y bueno, después se puede jugar a varias fases, 4 o 5 fases. Cuando se terminan todas las fases, el que más dinero ha conseguido, pues es el que gana la partida, obviamente. El que más billetes. Eso es. Entonces, ¿cómo se juega la partida? Pues al principio de tu turno, cada jugador va a coger 6 cartas. Bueno, es al azar, ¿vale? Hay que coger de tu mazo las 6 primeras cartas. En el caso de este personaje yo cogería 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada jugador coge 6 cartas, ¿vale? Y en cada fase vamos a poder jugar una cantidad de cartas. Estas cartas básicamente son acciones. Entonces, ¿qué posibles acciones hay? Pues hay la acción de movernos de vagón en vagón. Si por algún casual estuviéramos en el techo, podríamos movernos hasta 3 vagones del tirón, ¿vale? La acción de movernos de vagón en vagón. La acción de subir o bajar del vagón. O sea, si estamos encima del vagón, bajaríamos. Si estamos debajo del vagón, subiríamos al techo. La acción de disparar. Esta acción meteríamos un balazo entre vagones al jugador que quisiéramos, pero no podría estar en nuestro mismo vagón, tendría que estar de un vagón a otro. Tendría que estar en el vagón de la izquierda o en el vagón de la derecha, o si está en el techo, pues al que quisiéramos que esté en el techo. Acción de meter un puñetazo. Cuando metemos un puñetazo a alguien que esté en nuestro mismo vagón y lo desplazamos al vagón que nosotros queramos, y aparte hacemos que se le caiga una de las sacas de dinero. Vamos a quitar 3 cartas. La acción quizá más importante del juego, la de robar. O sea, cogeríamos una saca o un diamante, etcétera, que esté en nuestro mismo vagón. Y por último, la acción de mover al sheriff. Ahora explicaremos en qué consiste mover al sheriff, o si no lo decimos ya. Mayormente, cuando mueves al sheriff, a todos los personajes, a todos los vaqueros que pille en ese vagón, los mete un balazo y los sube al techo del vagón. Vale. Es un juego de programación de acciones. ¿En qué sentido? Pues que nosotros, cuando ponemos la carta de la acción, esa acción no se ejecuta al momento. Nosotros vamos a poner una carta, luego otro jugador va a poner otra carta, otro jugador va a poner otra carta, cuando a mí voy a poner otra carta, y esas acciones se van a ejecutar cuando ya se han puesto sobre la mesa todas las cartas. Pero yo no veo qué cartas ha puesto Lo veremos, que hay fases que sí, que todas las cartas van a ser a descubierto, otras fases en las que una carta se pondrá al descubierto, otra oculta, una fase en la que yo pongo una carta y a la siguiente fase podré jugar 2 seguidas. Digamos que cada fase va a hacer que juguemos las cartas de manera diferente, pero lo importante de todo esto es que no vamos a resolver todas las acciones hasta que hayamos jugado todas las cartas. Venga, vamos a poner un ejemplo de esta carta. Con dos cartas de fase, ¿vale? Aquí tenemos, en este tramo que tenemos aquí, se van a jugar 4 cartas y todas a la vista de todos. O sea, de tal manera que si jugáramos tú y yo pondría una carta, tú pondrías otra, yo pondría otra carta, yo pondría otra, así hasta 4 cartas cada uno. Y cuando hayamos terminado de jugar todas las cartas, entonces sí, vamos ejecutando las acciones. Terminamos de jugar todas las cartas, se ejecutan las acciones. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, esto podemos tener una idea en la cabeza. Bueno, pues yo he decidido que voy a subir al techo, que me voy a mover hasta la locomotora, que lo voy a bajar, que luego cojo el maletín, que es el maletín es el robo, es el recurso con más dinero, que son $1000, y ya está. Vale, esto puede pasar así en tu cabeza, pero tenemos que tener en cuenta que como el resto de jugadores también están jugando, a lo mejor tú has decidido subir al techo, pero es que antes alguien ha jugado una carta con la cual te metió un puñetazo y por lo tanto ya no estás en ese mismo vagón, estás en otro y te has subido al techo y alguien te ha metido un balazo, o te has movido al vagón pensando que te quieres subir al techo, pero es que justo en ese momento alguien ha jugado una carta de mover al sheriff, de tal manera que tú te pira el sheriff, subes al techo y esa carta ya no es de subir al techo, esa carta será de bajar, con lo cual te puedes encontrar al sheriff, te mete otro balazo y entonces toda tu jugada que tenías en la mente maestra pues se ha ido al garete. Cuando en esta fase que vemos aquí las 4 cartas se juegan a la vista, parece menos evidente que podamos chafarnos los planes, porque más o menos podemos ir controlando, ¿no?, que ha jugado cada uno y dice, bueno, más o menos te puedes hacer una composición de lugar, que puedes fallar, pero bueno. Pero claro, ¿qué ocurre? Pues que este es el caso menos habitual. ¿Qué nos vamos a encontrar? Pues casos como este. Tenemos casos en los que se juega una carta a la vista, una carta boca abajo, una carta a la vista, una carta boca abajo.
cartas en las que se juega cartas a la vista, cartas boca abajo, y cartas en las que se da la vuelta al turno, o sea, me refiero, juegas el último y vuelves a jugar tú porque ahora la ronda va al revés, fases en las que se juega 2 cartas seguidas. Entonces, bueno, pues ahí está la cuestión. Pero estas fases son visibles desde el principio. Todo el mundo ve y sabe en qué orden va a ir, si están visibles, si no son visibles. Claro, correcto, porque es una carta que se pone al principio de la ronda. Al principio de la ronda dice, vamos en este trayecto se juegan 4 cartas, todas a la vista. Acabamos ese trayecto. Siguiente trayecto, en este trayecto se juegan 2 cartas a la vista, una oculta, etcétera, ¿vale? Y luego al final de cada trayecto también ocurren cositas. Por ejemplo, en este de aquí, todos los que están en el techo, simula que el tren mete un frenazo y todos los que están en el techo se mueven a la locomotora, ¿vale? Puedes hacer cosas parecidas, ¿vale? Entonces, ¿dónde está la gracia del juego? Pues que al final es un caos. Al final tú sigues una estrategia, tú haces tu programación de acciones, programas qué puede pasar y luego realmente todo es un caos. Entonces, digamos que ahí está la diversión, que realmente puede pasar de todo. Puedes tener unas partidas muy buenas donde te hagas con todo el dinero del mundo, puedes tener partidas muy malas que es que no sepas ni por dónde vas, y ese es la chicha de la partida. Recuerdo perfectamente este juego y fue divertidísimo, fue caótico, no te esperabas por dónde te iban a salir las cosas al final, porque todo lo que tenías pensado desde el principio se convierte en otra cosa. Y además creo que lo jugamos con una amiga que no había jugado a este tipo de juegos nunca. Creo recordar que fue Sonsoles y que no había tocado este tipo de juegos nunca, y la verdad es que se apañó bastante bien y fue... Sí, porque es un juego sencillo. Quizá ahora mismo en el vídeo no esté quedando muy claro cómo va el juego, pero es que jugando te das cuenta enseguida cómo funciona. En la primera ronda a lo mejor vas a estar un poco perdido, y en la segunda ronda cuando veas digas, amigo, que todo se desencadena al final. Entonces ya cuando vas ya la tercera partida ya dominas y sabes perfectamente cómo funciona todo. Y bueno, es que es un juego de infinito puteo también por una parte, y por otro lado de acciones y consecuencias inesperadas. Lo que sí, perdona, los balazos, ¿qué eran? Sí, iba a ello. ¿Qué ocurre con los balazos? Bueno, vamos a, aunque puede resultar un poco pesado, vamos un poco a resumir las consecuencias de las acciones. Sí. Hayamos dicho que movernos era moverte de un vagón a otro, que subir o bajar pues te permite subir o bajar, que los puñetazos permiten desplazar a otro jugador y además quitarle una de las sacas que haya cogido, se quedan en el vagón. Robar es pues que uso la carta robar y me cojo una de las saquitas que hay aquí para mí. Las sacas tienen un importe aleatorio, ¿vale? Que puede ir, creo que son $150 a 450 y tal, o incluso 500. Las gemas siempre son 500. Y luego hay un maletín que obviamente es el que está en la locomotora, que es el que está custodiado por el sheriff, que es de 1000, que es el premio gordo, ¿vale? Los balazos que es una parte que tiene bastante chicha y que es relevante. Cuando te meten un balazo, esa carta empieza a formar parte de tu mazo. Si recibes muchos balazos de diferentes jugadores y del sheriff, esas cartas las vas acumulando en tu mazo. ¿Y qué ocurre? Que cuando todos los turnos, cuando recuperas todas las cartas que has jugado, barajas el mazo y robas las 6 primeras cartas del mazo. Si entre esas 6 cartas que robas ya no hay solo acciones, sino que te cuentas balazos, tanto de sheriff como de tus compañeros, pues te puedes encontrar a lo mejor una mano que esto es todo balazos y no puedes jugar, ¿vale? Entonces, ese es el problema de los balazos, que impiden al resto de los jugadores jugar. Otra cosa buena que tienen los balazos es que si eres capaz de deshacerte de todo tu cargador, si eres capaz de endosar, son 6 cartas de balas, si eres capaz de endosar las 6 balas al resto de los jugadores y te quedas con el cargador vacío, el juego te recompensa con $1000. Vale. $1000 que añades al resto de la fortuna que hayas robado en el tren. Entonces, ¿qué opciones te da el juego? Cuando robas una carta, cuando robas tu mano para empezar la fase y te das cuenta que apenas tienes acciones? Pues que puedes sacrificar una de tus acciones. O sea, puedes sacrificar cuando llega el momento de jugar carta, en vez de jugar carta puedes optar por robar 2 cartas del mazo. Sacrificas una jugada, una opción de jugar una carta, por robar 2 cartas, a ver si digamos, obtienes algo que te permita jugar. Eso es todo el juego.
No, es sencillo, lo único me parece bastante curioso, sorprendente, como de un mazo de 6 cartas que, bueno, este personaje 7, pero de un mazo de 6 cartas realmente... De una mano de 6 cartas, el mazo tiene más. Perdón, la mano de 6 cartas, como en una mano de 6 cartas realmente podrías encontrarte tranquilamente con 5 balazos si no has jugado bien o si has tenido mala suerte, o realmente es bastante limitante, lo cual le da vidilla al juego. Bastante vidilla. Pues es un juego familiar, es un juego sencillo. Es familiar en el sentido de que es sencillo y que da para muchos jugadores, da de 2 a 6, o sea, el abanico es grande, lo puedes sacar en sobremesa, reuniones, etcétera. Da para cabras y enfados, lo cual está muy bien también, ¿vale? Depende de cuánto te frustre que tu jugada salga adelante o no. Y tiene expansiones que lo hacen todavía más caótico. Expansiones, a esas no hemos probado. Sí, ¿verdad? No las hemos probado, tampoco me puedo meterlas porque el juego ya sí de por sí es bastante caótico. Tiene expansiones por la cual digamos que puedes ir con unos caballos por fuera. Entonces ya puedes empezar a saltar de los caballos al techo, del techo a los vagones, de los vagones de nuevo a los caballos, y pues entonces ya el caos. Vale. El caos es absoluto. Y bueno, es un juego que lo que he dicho es que es sencillo, que es caótico, que es divertido, que da para piques, que da para muchas partidas y que bueno, que es una joyita familiar del oeste, que desde luego donde gana enteros es en mesa. Este tren perfectamente maquetado. ¿Verdad que sí? Sí, no, además divertido, entretenido, rápido. Vamos, de los juegos más así cómodos y rápidos que he jugado en mucho tiempo. Me divertí mucho, la verdad. Por nuestra parte nada más, un abrazo. Y nos vemos en el próximo vídeo, porque hablar de otra cosa en nuestra estantería es tontería. Hasta la próxima.